Y se ha estado cuestionando también a los compañeros que allá no acompañaron a Camaño cuando vino. Nosotros le planteamos la necesidad de hacer entre nosotros en Cuba una ronda crítica, un encuentro entre los compañeros con la tropa y que discutiéramos todas las situaciones que se estaban dando, porque habían docenas y docenas y docenas de cuestionamientos dentro de la tropa, y yo era parte de la tropa y muy ligado a la tropa y las conocía, y algunas se las planteé a Camaño, y en el ánimo precisamente de buscar corregir, de buscar una corrección, rectificar. Y estaba en la disposición, a pesar de que me dolía muchísimo la muerte de los 4 compañeros, estaba en disposición de venir con esa tropa aquí al país. Si se entendía de manera crítica que se había cometido error y que esos errores habían provocado la muerte de los compañeros en gran medida, yo estaba dispuesto a quedarme. Pero cuando yo planteé las cosas, se me dijo que no había condiciones allí, que a mí no se me permitían las condiciones. Yo no acepto condiciones, me dijo Román. Y entonces, si no hay condiciones y tú no puedes plantear una visión crítica sobre la base de un criterio político, porque yo era un cuadro político. ¿Había una estructura de mando allá en Cuba? Había una estructura de mando, había un alto mando que lo integraba Camaño, lo integraba Eugenio, Lalane. Que es Lalane, estaba Mario Galán, estaba, después se integró Manuel Mato Mosquete también. Hubo una participación en lo que era la cuestión operativa, porque incluso Julio lo refiere también en su libro, lo refiere. Esa era la estructura. Después habían las escuadras guerrilleras, y cada una escuadra tenía un responsable con un asistente, con un segundo al mando. ¿Y el contacto con el gobierno cubano, quién lo tenía? ¿Directamente Román? Camaño, principalmente, Camaño. Entonces estamos planteando las cosas porque no éramos muchachos, no eran imberbes que iban a Cuba a pasar el tiempo, a doblar calles y a enderezar esquinas, no. Fuimos allí con un propósito patriótico, revolucionario, por las concepciones que teníamos, pero no fuimos allí a pasear. Y entonces esa decisión y esa voluntad, esa decisión y ese compromiso que hicimos, había que tomarlo muy en cuenta y respetarlo tanto como el que más. Y dentro de todos nosotros, todos éramos iguales, o por lo menos todos deberíamos ser iguales. Partiendo de esa visión, es que nosotros tomamos una decisión, y la decisión fue la de salir, si no se hacían entre nosotros ese proceso de rectificar, y no se hizo. Tenemos que hacer una pausa. Todos los dominicanos que estaban en Cuba estaban en el proyecto Camaño. Es que esta tertulia genera, y me imagino que a ti te ayuda también, Wellington, conversarlo, porque salen interrogantes que quizás uno no se plantea. Tú tienes la palabra. Sí, así es. O sea, incluso el evento que nosotros organizamos el 10 de enero me obligó a mí a reflexionar sobre cosas que no lo había hecho antes. Bueno, sobre la vigencia de este tipo de temas que cada miércoles aquí conversamos. Yo pienso que sí, si no hubiese tenido sentido el que existiera un museo memorial de la resistencia. Porque tal como dice Wellington, estamos construyendo y reconstruyendo memoria histórica. Y desde ese punto de vista es válido. Ahora, vigente, ¿en qué sentido? Yo no me hago ilusiones. Esto es de interés de minorías.
Sin embargo, creo que aún dentro de esas minorías hay personas que están interesadas y entre ellos jóvenes. Yo estoy muy satisfecha sobre lo que ha desatado la actividad del día 10 de enero. Hay jóvenes que están organizándose, se van a hacer talleres, hay jóvenes que se están organizando para incluso estudiar la bibliografía existente, ir armando el rompecabezas, pero sobre todo porque nosotros no sabemos, aquí dijo una vez Luis Gómez Pérez, que vendrían nuevas y grandes luchas para el pueblo dominicano. Entonces yo creo que es importante analizar, reflexionar sobre lo pasado para que nos sirva de acicate, de instrumento, para tratar de no repetirlo. No estoy tan segura de que no se repitan, pero hay problemas tan importantes como la dependencia de un Estado o la independencia, la injerencia, el problema del liderazgo compartido o del liderazgo único, que yo creo que son cosas importantes y válidas para esta construcción democrática actual, que también tiene enormes ingredientes autoritarios. Esa democracia de la que estamos disfrutando, una democracia limitada, muy distante de lo que eran nuestros ideales de entonces, pero pienso que sí, que hay muchas cosas que se pueden aprender. Mira, Cuando te decía lo de si todos los dominicanos estaban con el proyecto Camaño, y hay algo interesante, el asunto del entrenamiento. Tú dices que estaban preparados ustedes para, que es la guerrilla mejor preparada. Sin embargo, aquí, leyendo los periódicos de la época, incluso se señala que muchas personas se confundieron al ver los pies de Camaño, por ejemplo. Y además, algunos errores, con todo el respeto, cuando uno ha leído toda esa bibliografía, que cometieron los compañeros cuando llegaron aquí. ¿Tú puedes decirnos eso en los minutos que nos quedan? yo hablo en sentido general de todos los compañeros. Todos los compañeros en Cuba, todos los que estaban entrenados, todos tenían en el puente de su pie y en el calcañar, y en su calcañar, una, ¿cómo se llama? Una callosidad. La callosidad. Un callo. Sí. Nosotros comenzamos a caminar en las lomas con una bota soviética, una cosa tosca, dura, y todo el mundo tenía eso. O sea, eran pies de hierro. A nadie le podía salir una ampolla ni nada de eso. O sea, si le salió a alguno de ellos aquí después que llegaron, sería por alguna debilidad particular de ese pie. Pero en todos nosotros había un gran entrenamiento. Un entrenamiento, cada uno de esos compañeros era capaz de tener, cada uno de sus compañeros, de esos compañeros tenía capacidad para dirigir un grupo. Todos esos compañeros tenían... Desde el punto de vista militar. Desde el punto de vista militar estamos hablando, desde el punto de vista de la guerrilla. Pero quizás, Wellington, eso no fue también, el estar tan preparados militarmente no influyó en darle tanta importancia a que su capacidad militar era tal que subestimaron a un enemigo sumamente entrenado en el país. Sí, yo he pensado mucho en eso. Uh-huh. Incluso yo una vez lo dije aquí. Sí. Yo creo que hubo mucha subestimación. Sí. Se subestimó al enemigo. Cuando tú coges un entrenamiento guerrillero, a veces tú crees que tú tienes tu alta capacidad te puede llevar a incurrir en ese error, un error grave, muy grave. Y señalaba también que nosotros allí, por un espacio largo de tiempo, estuvimos analizando y discutiendo de manera detallada las experiencias guerrilleras de América Latina, de Centroamérica, Suramérica, Venezuela, Colombia, y además las experiencias concretas dominicanas. Hablé aquella vez del 49, del Luperón, del 59, del 63, Manolo, y las conocíamos y sabíamos que no podíamos incurrir en los mismos errores, que necesitábamos cumplir con ese proceso necesario para usted poder llegar a un país armado, internarse en un monte, sin haber tenido previamente una red de comunicación, de abastecimiento, de la logística necesaria, un grupo de compañeros en la ciudad,
la zona urbana. Esa era la misión que iba Ujú. a cubrir En los segundos que nos a quedan, Mauri. en los Sin embargo, microsegundos, has hablado, como dice Sagrada, de lo militar. Todo ese grupo, los sobrevivientes, ¿alguna vez se han reunido para analizar todo aquello? ha habido intentos y se han hecho algunas reuniones. Hay muchos que han muerto, que han fallecido ya. Muchos han fallecido. Pero la inmensa mayoría está vivo y están por ahí. Y ya yo le decía el caso de Julio Veras Delgadillo, que escribió un libro, y otros que están también en la disposición de escribir. Nos comunicamos, tenemos bastante relaciones y están ahí. Pero Muchísimas gracias. Yo quería, déjame Segundo, una última sí. cosa ya. Yo quería señalar lo siguiente, señores. El Che Guevara estuvo en Bolivia, y cuando el Che Guevara llega a Bolivia y fracasa aquel intento de desarrollar ese grupo guerrillero, la Revolución Cubana, Fidel directamente asumió la responsabilidad del vínculo de la Revolución Cubana con el Che. Lo que estamos diciendo es una situación histórica, es un hecho histórico que se ha dado en nuestro país. Y lo que estamos planteando entra en el marco crítico precisamente en el que Fidel asumía también con relación al Che. O sea, no es nada nuevo, no es nada que vaya en contra del proceso de la Revolución Cubana. Los cubanos hicieron lo que a ellos les estaba dado hacer. Nosotros teníamos nuestros intereses particulares y debimos ser independientes para desarrollar nuestro proyecto. No lo logramos y las consecuencias fueron esas que están ahí, la manera en cómo se desencadenó ese proceso. ¿Por qué la decimos ahora? Por lo que señalábamos sobre la memoria histórica. Casos, hechos que no deben repetirse, ni de aquella manera, ni de otras que podrían acontecer en un futuro. Y nuestra juventud debe entenderlo para evitar que se puedan reproducir en ese sentido, del punto de vista político, militar u otras experiencias que se puedan tener. Esa es la razón. Buenas noches, buenos días.